Hola a todos, ¿cómo va tu día? No lo puedo creer. Después de tanto hablar de ello, por fin estamos en París, la ciudad del amor, la ciudad de la luz y la ciudad con los lugares más increíbles por metro cuadrado. Acompáñenme a explorar 10 lugares que simplemente no te puedes perder si vienes a esta mágica ciudad. Empecemos fuerte, amigos, porque no podíamos hablar de París sin mencionar a la reina del lugar. La Torre Eiffel es sin duda el monumento más icónico de la ciudad. Construida en 1889 para la Exposición Universal, esta estructura de hierro forjado ha capturado la imaginación de millones de personas en todo el mundo. La Torre Eiffel no es solo una torre, es un símbolo, representa la innovación, la ingeniería y el espíritu de París. Desde su construcción ha sido un faro de inspiración para artistas, escritores, soñadores. Desde lejos llama la atención, te invita a acercarte y créeme, las fotos no hacen justicia a lo impresionante que es. A medida que te acercas, puedes sentir la magnitud de su estructura y la historia que lleva consigo. Es un lugar donde cada rincón tiene una historia que contar. Subir es toda una experiencia, puedes tomar el ascensor o, si te sientes aventurero como yo, las escaleras. Cada paso que das te conecta más con la historia y la arquitectura de este monumento. Y a medida que subes, las vistas se vuelven cada vez más impresionantes. Y la vista, desde la cima puedes ver todo París desplegado ante ti. Los tejados, los monumentos, el río Sena serpenteando por la ciudad. Es una vista impresionante que te hace apreciar la belleza de París desde una perspectiva completamente nueva, como si fuera una película romántica. Al atardecer, la ciudad se tiñe de colores cálidos y la Torre Eiffel se ilumina, creando una atmósfera mágica. Y por la noche, cuando las luces de la torre centellean, es como si París te guiñara un ojo, invitándote a soñar y enamorarte una vez más de esta ciudad única. Pero del símbolo de hierro, vamos a uno de los museos más famosos del mundo, Louvre. Y sé lo que estás pensando, la Mona Lisa. Pero déjame decirte que este lugar es mucho más que un cuadro, es un viaje en el tiempo. Esculturas, pinturas, antigüedades. Podrías pasar días aquí y aún así no verlo todo. Lo importante es venir con tiempo y zapatos cómodos porque hay que caminar mucho. Amigos, la Catedral de Notre Dame es un lugar que te dejará sin aliento. Aunque todavía se está recuperando del fuego, su belleza y energía te cautivan. Sus torres, sus ventanas, las gárgolas, cada detalle cuenta una historia. Y si tienes la oportunidad de entrar, hazlo. El ambiente en su interior es mágico, te transporta a otra época. Un lugar que te recuerda la fuerza del espíritu humano y la belleza que perdura. Capítulo 4. Título: El Arco del Triunfo. Un paseo por la historia. Este momento icónico no solo es una maravilla arquitectónica, sino también un símbolo de la rica historia de Francia. El arco es como un libro de historia gigante, pero en lugar de leer, lo vives. Cada escultura y cada relieve cuenta una historia, desde las victorias de Napoleón hasta los soldados desconocidos de la Primera Guerra Mundial. Subir a la cima es un poco difícil, pero vale la pena, con 284 escalones en su subida que te hace sentir parte de la historia. A medida que asciendes, puedes imaginar a los soldados marchando y las celebraciones que han tenido este lugar. La vista desde aquí arriba es espectacular. Con Champs-Élysées a tus pies, este fabuloso bulevar bordeado de tiendas y cafés se extiende una alfombra roja hacia Louvre. Desde esta altura se puede ver cómo París se despliega en todas las direcciones y, si te fijas bien, puedes ver otros monumentos importantes de París. La Torre Eiffel se eleva majestuosa en la distancia, mientras Montmartre, con su Basílica de Sagrado Corazón, se asoma desde su colina. Es como tener un mapa 360 grados. Desde aquí puedes planificar tu próximo destino en la ciudad de la luz. Cada ángulo ofrece una nueva perspectiva, una nueva historia que espera ser descubierta. París, con su mezcla de lo antiguo y lo nuevo, se revela en todo su esplendor desde este punto de vista privilegiado. Capítulo 5. Título: Palace de Versailles. Vive como la realeza. Prepárate para un viaje en el tiempo porque nos vamos al Palacio de Versailles. Este lugar es sinónimo de lujo, poder, mucha historia. Los jardines son impresionantes, perfectos para perderse un rato. Y ni siquiera me hagas hablar de los pasillos, cada uno más opulento que el anterior. Te sentirás como si estuvieras en un cuento de hadas, o al menos como si fueras un noble del siglo XVII. Capítulo 6. Musée d'Orsay.
La impresionante estación. ¿Te imaginas un museo dentro de una antigua estación de tren? Pues bien, en París esta es una realidad fascinante, pues en París es posible. El Museo de Orsay, situado en las orillas del Sena, es un testimonio de la transformación de espacios históricos en lugares de cultura y del arte. El Musée d'Orsay es un lugar único, lleno de luz y con una impresionante colección de arte. Se ha mantenido la estructura de la antigua estación de tren, permitiendo que la luz natural inunde el espacio, creando un ambiente perfecto para la contemplación del arte. Aquí se pueden admirar obras maestras del impresionismo y el postimpresionismo con artistas como Monet, cuyas pinceladas capturan la esencia de la luz y el color de la manera única. Van Gogh, con unas obras vibrantes y emotivas que reflejan su vida turbulenta y en su visión única del mundo. Y Degas, conocido por sus esculturas y pinturas que capturan la grasa y el momento de la vida cotidiana, una explosión de colores y creatividad. Cada sala del museo ofrece una nueva perspectiva y una nueva oportunidad para sumergirse en el mundo del arte. Y lo mejor es que al estar en esta estación se siente la historia en cada rincón. Los antiguos andenes se han convertido en pasillos llenos de arte y cultura. La vista desde el reloj es increíble. Desde aquí se puede disfrutar de una espectacular panorámica de París con sus monumentos icónicos y su vibrante vida urbana. Es un lugar donde el pasado y el presente se encuentran, ofreciendo una experiencia única tanto para los amantes del arte como para los aficionados de la historia. Además, el edificio en sí es una obra de arte. Los detalles arquitectónicos, desde los grandes ventanales hasta las elegantes columnas, cuentan la historia de una época pasada y del arte moderno. No olvides pasar por la tienda de regalos y la cafetería del museo, donde podrás llevarte un recuerdo de tu visita o simplemente relajarte y disfrutarte un café. El Museo d'Orsay no es solo un lugar para admirar el arte, sino también un espacio educativo donde los visitantes de todas las edades pueden aprender sobre la historia y las técnicas del impresionismo y el postimpresionismo. Con exposiciones temporales siempre hay algo nuevo por descubrir. Los talleres y actividades permiten a los visitantes interactuar con el arte de una manera más profunda y personal. Y al caer la noche, el museo se ilumina ofreciendo una vista mágica que no debe perderse. Es un lugar que brilla tanto, reflejando la belleza y la creatividad que alberga en su interior. Así que la próxima vez que estés en París, no te pierdas del Museo de Orsay. Es una experiencia que te enriquecerá y te dejará recuerdos inolvidables. Capítulo 7. Pont des Arts. Cerraduras de amor y atardeceres mágicos. El Pont des Arts es uno de los lugares más románticos de París. Y no es para menos, aquí las parejas colocan candados como símbolo de su amor, con el río Sena como testigo. Pero no hace falta venir en pareja para disfrutar de la magia del lugar. La puesta del sol desde aquí es simplemente espectacular, perfecta para una foto inolvidable. Prepárate para caminar porque Champs-Élysées es una avenida infinita. Es una avenida que está en el corazón de París, lleno de tiendas, cafés, teatros, hay para todos los gustos. Aquí podrás encontrar desde las marcas más lujosas hasta souvenirs de buenos precios. Lo importante es venir con energía para caminar y disfrutar el ambiente vibrante de la ciudad. Si hay algo que define a París, además de la Torre Eiffel, es el río Sena. Este río es como una serpiente que recorre la ciudad, conectando sus lugares más emblemáticos. Un paseo en barco por el Sena es una experiencia que no puedes perderte. Te permite ver la ciudad desde otra perspectiva, más relajada y romántica, ideal para terminar el día con una nota alta. Y para terminar con nuestro recorrido, nos vamos a un barrio con un encanto especial, Montmartre. Aquí parece que el tiempo se detiene, sus calles empedradas, sus artistas callejeros, las pequeñas tiendas te transportan a otra época. No te puedes perder la Basílica del Sagrado Corazón con sus vistas panorámicas de la ciudad, un lugar perfecto para perderse y dejarse llevar por la magia de París. Y ahí lo tienen, amigos, estos son algunos de los increíbles lugares que puedes visitar en París. Espero que te hayas disfrutado este recorrido relámpago por la ciudad de la luz. No olvides suscribirte al canal para más aventuras alrededor del mundo. Y nos vemos en el próximo video. Y si quieres ver un video similar, pícale al video de aquí arribita, los top 10 de una ciudad increíble.